Bienvenidos, bienvenidas al podcast Negro del Emprendedor, un podcast en el que queremos hacer las cosas bien para que no nos fastidie Hacienda ni hagamos un roto en el banco. Sí, más o menos como le pasa a muchas startups que conocéis o empresas, que es un tema bastante habitual. Y yo la verdad es que de temas legales más o menos me apaño, pero no tengo mucha idea, por eso me dejo aconsejar por profesionales. ¿Tú qué tal vas, David? Pues yo que también necesito pedir ayuda y en este caso vamos a pedírsela a Ricardo Delgado Rivero. A ver si nos puede ayudar a despejar esas incógnitas fiscales que casi todo el mundo tiene al momento de montar una empresa. Es cierto que mencionamos las startups, pero estos son consejos que pueden ser aplicables a la mayoría de negocios, incluso emprendedores o freelance o autónomos, como quieras llamarlos. Ricardo es abogado y asesor fiscal y ejerce como tal en Dous Asesoría, siendo además cofundador, y ayuda en el ámbito tributario a pymes. Bienvenido, Ricardo, y muchas gracias por aceptar la invitación. Buenos días y muchas gracias por invitarme y encantado de estar aquí y ayudar en lo que sea capaz y iluminaros un poco en este camino tormentoso que es la fiscalidad y el emprendimiento. Tú me lo has dicho. Yo pregunté por un experto en gestión, apareció tu nombre de Bárbara Jefaza, que la saludamos también de paso, me fío al 100%, así que estoy seguro de que no nos vas a defraudar. Pues encantado, espero que sea así. Seguro que es así. ¿Sabes, Carlos, quién no defrauda? Pues nuestro patrocinador, Rayola Networks, que es el hosting que utilizamos y que recomendamos desde aquí. Un hosting SSD muy potente que además puedes conseguir con un 20% de descuento y dominio gratis si pagas todo un año con nuestro enlace que dejaremos más abajo. Además tienes un soporte excelente y un rendimiento muy bueno para todas tus páginas web. Yo sé que Carlos también lo utiliza. Ricardo, espero que también, para mantener al menos la página web de su negocio a flote. Sí, además, eso, no defrauda porque está siempre online y si pasa cualquier cosa, que en unos casos ínfimos puede pasar, pues están ahí al pie del cañón. Y una vez dicho esto, pues vamos a empezar un poco por la vida de Ricardo. ¿Qué estudias para llegar hasta aquí? ¿Cómo te interesas por el mundo tributario? Yo estudié Derecho en la Universidad de Vigo, que había eh, había un... La carrera estaba enfocada un poco a economía, teníamos asignaturas de economía. Digamos que era como un germen de una doble titulación de A de Derecho sin serlo. Y realmente me interesé por la carrera por eso mismo, ¿sabes? Por la mezcla un poco de dos cosas que a mí me interesaban, como era el derecho y la economía, básicamente porque estamos rodeados de eso continuamente y es algo que realmente me llegó a interesar. Y en la carrera, como nos pasa a casi todos, entiendo que seguramente en todas las carreras al principio me interesaba una cosa, luego la otra. Según vas descubriendo nuevas asignaturas, dices, uy, ¿cómo me interesa esta cosa? O esta rama o tal. Pero al final, con el paso de los años, lo que es la tributación es algo que realmente me llegó a apasionar, es lo que digo. Lo encuentras en todos lados, cualquier política que se pueda hacer, eh, eh, política me refiero desde un punto de vista democrática. Siempre tienes que verlo desde una perspectiva fiscal porque ¿quién va a pagar esto? ¿Cómo va a pagar esto? ¿Qué incentivos tienen las medidas fiscales? Y entonces es por eso realmente algo que me interesó siempre. Y hemos visto que eres cofundador de Dous Asesoría. No sé si nos puedes explicar qué hacéis realmente. Pues Dous Asesoría es una asesoría podría decir como otra cualquiera, porque básicamente lo que nos dedicamos es a solventar dudas de autónomos, emprendedores, empresas medianas o grandes y particulares. Porque así como os digo que los impuestos abarcan todo, cualquier persona siempre le va a tocar algún día tener que enfrentarse a Hacienda, bien sea por una simple declaración de la renta o, como en este caso que estamos hablando aquí, una persona que decide emprender y la parte fiscal de Hacienda es muy relevante y siempre estamos ahí para intentar ayudar en nuestras capacidades, para lo máximo de nuestras capacidades, para que esa persona, pues, ese tránsito, por lo que os decía yo, pues el camino del emprendimiento sea lo más fácil posible.
Y hay muchos tipos de empresas, hay muchos tipos de emprendedores también. No sé si tenéis un tipo claro de empresa que es como vuestro cliente ideal o ayudáis a todo el mundo. A ver, intentamos ayudar a casi cualquier persona que entra por la puerta, porque el mundo fiscal cada vez es mucho más complicado. Se requieren conocimientos cada vez un poco más. Ya solo para hacer un simple trámite como presentar una declaración de la renta, muchas veces una persona que no tenga conocimientos, que sea una persona mayor, que no tenga conocimientos tecnológicos, le va a ser muy complicado. Entonces intentamos ayudar lo máximo posible. Nuestro objetivo, claro, siempre van a ser, obviamente, sociedades y personas que emprenden con una vocación de un negocio con cierta continuidad y de crecimiento. Eso siempre va a ser nuestro público objetivo, pero intentamos obviamente ayudar a cualquier persona porque imaginaros que viene por aquí una puerta una persona mayor que tiene que presentar la declaración de la renta y no sabe cómo, no le voy a decir, oiga, señor, márchese de aquí porque no, porque ya te digo, si cometes un error, la administración, yo siempre le digo a los clientes que es como un elefante, va firme, lento, pero muy seguro y te puede llevar por delante. Bueno, una vez dicho esto, vamos a empezar a lanzar preguntas de este tema. Creo que este es como el santo grial de los autónomos o de esas empresas que están creciendo. ¿En qué momento compensa crear una empresa? Todo el mundo habla de cifras, pero estoy seguro que hay que tener muchas más cosas en cuenta. Sí, sí. Yo más que las cifras, yo creo que lo que la gente se tiene que fijar es qué es lo que quiere del negocio. Es decir, hay diferentes formas jurídicas, puede ser un autónomo, una sociedad limitada o incluso una cooperativa, que muchas veces la gente no lo piensa. Eh, es necesario realmente plantearte qué idea tienes de qué va a ser tu negocio, qué objetivos tienes a medio plazo. Porque claro, si tu modelo si tu negocio requiere financiación, ser un autónomo es a lo mejor un poco complicado de articularlo, a lo mejor es mejor fijarte en una sociedad. También fijarte, por ejemplo, cuántas personas sois. Si sois varias personas, lo normal es constituir algún tipo de sociedad, da igual bueno, da igual no, eligiendo alguna forma jurídica adecuada. Entonces, yo más que en los ingresos, lo que le digo a la gente es ¿qué es tu objetivo? Es decir, ¿qué es lo que quieres hacer con esto? ¿Vas a tener empleados o no? Es decir, según los intereses que tú tengas a la hora de desarrollar el negocio, es escoger la forma jurídica más adecuada, sea una sociedad, sea un autónomo o cualquier otra. Más que en las cifras, porque al final los impuestos no deja de ser un peaje, que los vas a pagar de un lado o de otro, y lo interesante es lo que tú quieres hacer con tu negocio en el medio plazo. Y entonces con esa idea buscar la mejor herramienta que te pueda ayudar para llegar a tus fines. Y si mis fines es pagar menos, Ricardo, empiezan a salir dudas y preguntas en ese ámbito, muchos temas que además que estamos viéndolo por internet siempre en estas conversaciones. Entonces te lanzo la primera pregunta, trampa entre comillas. ¿Se puede trabajar en España y crear una LLC o una OU, que es la empresa en Estonia? Sí, sí, sin ningún inconveniente. Es decir, eh, a ver, sin ningún inconveniente me refiero tú puedes constituir la sociedad, eso es articularte como mejor creas que puede ir tu actividad. ¿Qué es lo que pasa? Hacienda tiene unos criterios que te tienes que acoger a ellos y porque si en algún momento te comprueban o no sigues sus criterios, hombre, puedes obviamente recurrir como mucha gente lo puede hacer. El último caso, por ejemplo, que es muy famoso, el de Xabi Alonso, que consiguió ganar a Hacienda en el Tribunal Supremo. Pero bueno, es decir, cualquier forma que tú elijas puede ser adecuada, pero siempre teniendo en cuenta qué criterios tiene Hacienda a la hora de que tú lo articules de esa forma. A la hora de yo soy residente fiscal en España y constituyo una sociedad fuera, lo interesante es que te pongas claro si Hacienda puede interpretar que esa sociedad, aunque esté fuera, es residente en España. Es decir, Hacienda tiene un criterio de residencia de las sociedades que no es solo las que están aquí registradas, sino las que, entre otros requisitos, que si la dirección está en España, reside en España, puede entender que esa sociedad está en España residente y tiene que tributar aquí. Y da igual que esté registrada en Estonia, en Delaware o en donde sea.
Entonces te podría decir, me da igual que tributa allí, tienes que tributar aquí, vamos a ver lo que dice el convenio de doble imposición con ese país, si es que existe, y la mayoría de convenios de doble imposición que existen establecen que las sociedades, uno de los criterios para determinar la residencia fiscal de esa sociedad y dónde tiene que tributar esa sociedad es la dirección efectiva donde se encuentra. Es decir, si es un consejo de administración o un simple administrador que reside en España, puede llegarse a entender que es en España. Obviamente, si ambas jurisdicciones entienden que según sus normativas y según el convenio corresponde a su país la residencia fiscal de esa sociedad, se establece un procedimiento entre ambos países para determinarlo y de ahí pues saldrá el resultado de dónde tendrás que tributar. Eso es una cosa que hay que tener clara si vas a constituir una sociedad fuera de España. Y otra también es que existe una norma un poco para atrapar la tributación de sociedades que intentan escapar tributación en España, da igual que seas una persona física o tengas una sociedad con participaciones en una sociedad extranjera, donde establece que pues, si esa sociedad no tiene los medios suficientes para realizar una actividad, pues digamos que es una sociedad pantalla para camuflar lo que tendrías que tributar aquí, tributarlo en ese país, y es un país que no es de la Unión Europea y su tributación es baja, puede interpretar que decirte, esos ingresos tienes que imputarlos en España, me da igual que estén allí en donde sea, en Filipinas, en Estonia, bueno, en Estonia en este caso no porque es la Unión Europea, o Estados Unidos o donde sea. Eso hay que tenerlo claro, es decir, saber en qué terreno nos movemos y por supuesto, puedes constituir la sociedad en el país que quieras, pero siempre teniendo claro los riesgos que puedes asumir o no y si lo que estás haciendo está de acuerdo con la normativa española o no. En este caso, entonces, Ricardo, entiendo que lo ideal sería ir a tu gestor, ¿no? Tu gestor de confianza, decir, mira, yo quiero constituir una empresa, estas son mis condiciones, ¿puedo Correcto. hacer esto o no? Correcto, correcto. Efectivamente. Básicamente porque cada uno es un mundo. Es decir, yo puedo realmente constituir una sociedad fuera de la Unión Europea, fuera de España, pero que realmente sí que sea una sociedad formalmente, que realice una actividad formalmente, pues que incluso con trabajadores o actividades subcontratadas y tal. Y entonces cada uno depende de muchos factores, Entonces, a la hora de constituir una sociedad de estas características, o cualquiera, incluso una en España, lo importante es siempre asesorarte primero, porque una vez que haces algo es más difícil solventarlo que ya tenerlo previsto y saber a qué tenerte, en qué terreno nos movemos. Vale, vale. Y más allá del territorio, ¿de dónde? ¿Cuál crees que es la estructura legal más adecuada para crear una startup desde el punto de vista fiscal? A ver, la más sencilla y creo que es la más adecuada siempre suele ser una sociedad limitada en este caso. Primero porque permite una aportación de capital para el inicio baja, relativamente baja, incluso ahora se puede hacer desde un simple euro. Y después te permite captar financiación y diferentes estructuras de financiación, pues bien sea que entren nuevos socios o que entidades o particulares o inversores inviertan a través de préstamos que después se puedan convertir en participaciones, etc. etc. Yo entiendo que, y después porque te proteges un poco por la posible responsabilidad de la propia actividad. Y básicamente porque a la hora de si tu objetivo de una startup es crear un tipo pues yo qué sé, de mecanismo, de programa y tu objetivo es venderlo a medio o largo plazo, pues unas participaciones se venden muy sencillamente. Es decir, vas a notario, firmas una venta de participaciones y listo. Es decir, yo creo que es la más fácil y después, obviamente, hay ciertos beneficios fiscales, como lo que hablábamos, pues decías tú, si yo quiero pagar lo menos posible, obviamente la tributación del máximo del 25% para una sociedad normal y corriente que hay en sociedades, beneficiándote de unos tipos impositivos un poco más bajos en los primeros años y incluso si tu sociedad o tu startup cumple una serie de requisitos como que es una empresa de
una empresa calificada como emergente, aunque bueno, eso es un poco más complejo, puedes beneficiarte de tipos pues de un 15%, la tributación de un 15% cuando si hay ciertos niveles de ingresos, como autónomo se puede ir tranquilamente a un 30, un 40% o incluso más. Esto que comentabas ahora, perdona, sobre empresa emergente, está basado en la nueva ley de startups Correcto. que se ha admitido hace poco. Vale, vale. Pero Correcto, sí. esto es difícil. A ver, es difícil, es un régimen que se te aplica durante 5 años, desde que la empresa está registrada en el registro mercantil, que te permite pues una tributación durante esos 15 años, perdón, 15 años, no, 5 años, menor. Y algún beneficio, bueno, que a mí me parece un poco ridículo, como aplazamientos más ventajosos y tal, aplazamientos de impuestos más ventajosos, pero el principal problema es que tienes que cumplir una serie de requisitos y que la administración te califique como empresa emergente. O sea, que es un proceso que yo constituyo mi sociedad, voy a Hacienda que me califique como, perdón, Hacienda no, lo tenía por aquí anotado porque es un poco complicadillo, lo tenía por aquí, pues mira, es la ENISA, Empresa Nacional de Innovación, te tiene que calificar y claro, el mayor beneficio es la tributación al 15%, sí, pero a lo mejor durante ese periodo de 5 años, pero una startup es posible que durante esos 5 años no tenga beneficio que tributar, porque a lo mejor está desarrollando algún tipo de idea o de programa o de aplicación o lo que sea, que lo único que tiene son gastos y sus únicos ingresos son financiación de externos. Entonces, el beneficio que te puede aportar se puede diluir en esas circunstancias. Entonces, aquí también vamos a abrir otro melón importante. ¿Qué servicios soléis ofrecer vosotros a startups? Que mucha gente pues dice, ostras, que yo tengo una gestoría, un asesor y no me ayuda. ¿Vosotros qué hacéis exactamente? A ver, normalmente el cliente que viene para constituir algún tipo de sociedad, una startup o una simple sociedad para cualquier tipo de actividad, siempre intenta venir un poco antes para saber a qué atenerse. Entonces, nuestro servicio siempre es un asesoramiento previo de una entrevista personal donde decimos, vale, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Cuáles son tus objetivos? Vamos a ver qué forma es la más adecuada, aunque hay veces que la gente ya viene con cierta idea porque la proliferación de información en Internet sobre estos temas, la gente ya viene más o menos con cierto conocimiento. Tú lo que le puedes dar es un poco de la experiencia del día a día y no meramente lo teórico que puedes ver en la ley o en el libro. Y después, aparte de esa información inicial, sería lo que es la propia constitución de su empresa, el apoyo inicial, porque al principio todos van a tener dudas de cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, tengo que buscar este inversor, me pide hacer no sé qué, o quiere articular la inversión de esta forma, que es correcto, revisamos muchas veces ese tipo de posibles inversiones, pues sí, cómo las articula, e informarle de qué obligaciones o qué derechos puede tener en el futuro o en el momento de hacerse. Y en la capacidad y dentro de nuestras capacidades ayudarles también a buscar algún tipo de financiación pública en el aspecto de algún tipo de subvención. No nos enfocamos mucho en eso porque hay miles de subvenciones y es imposible estar totalmente al día, pero sí intentamos pues ayudarle lo más posible ahí, sobre todo con cierta información y para que no se escape, porque hay muchas que requieren que no estés constituido antes de presentar un proyecto, por ejemplo, a la hora de solicitar la ayuda y, y eso, básicamente es un poco el acompañamiento de esa persona que quiere realizar la actividad de emprendimiento desde que tiene la idea hasta que se materializa y después una vez que ya está constituida, va rodado, es mucho más sencillo porque al principio sí que se requiere un poco resolver muchísimas dudas, ayudar a la persona que emprende pues a encajar su mentalidad en la mentalidad que es necesaria para trabajar con Hacienda, porque cada uno tiene una forma de pensar y es complicado a veces entender la forma de trabajar y de actuar de Hacienda y eso, pues intentamos que todo ese viaje hasta que más o menos pueda caminar solo, pues ayudarle.
El tema de las subvenciones y las ayudas, ¿lo ofrecéis de manera proactiva? Es decir, si alguien quiere constituir una empresa, le ofrecéis, mira, actualmente están disponibles este tipo de Mm. ayudas, o son los clientes que dicen, a ver qué podemos encontrar? A ver, yo te lo digo, nosotros estamos radicados en Vigo y, por ejemplo, la Xunta de Galicia, que normalmente las ayudas al emprendimiento o al mero hecho de darte de alta como un trabajador autónomo o una sociedad, casi todas son de comunidades autónomas y casi siempre tienen unas recurrentes, pues unas muy básicas de pues a la hora de incentivar el trabajo autónomo. Esas casi todas ya las tenemos controladas y se las ofrecemos al cliente y le decimos, pues vamos a esperar aquí un poco para que encajes mejor en los requisitos o vamos a verlo bien. Después hay algunas específicas que suelen también ser de las comunidades autónomas o alguna de algún ministerio, que esa sí que nos requieren una búsqueda y a la vez que el cliente nos viene con su propuesta o qué es la actividad que requiere, o sea, que va a hacer, hacemos una búsqueda de en dónde podría encajar o cuáles habría en ese mismo abiertas para ver qué pueda encajar. Porque ya te digo, hay algunas de sectores específicos que salen de vez en cuando o cada año varían sus requisitos, y entonces esas no las tenemos del todo controladas porque ahora mismo debemos tener, pues no sé, 200 clientes, una cosa así, claro, no abarcamos todas las actividades posibles y es imposible estar al día de todas las subvenciones que hay. Sí, genéricas, porque esas son, ya les digo, son muy habituales y las repiten las administraciones año tras año, pero las que son específicas de actividades, sí las que tenemos de ahora mismo con el cliente, pero si viene un cliente por la puerta intentamos hacer una búsqueda y decirle, pues están estas ahora mismo, o qué pena que no se te ocurrió esto antes porque hubo esta hace 6 meses, no sé si volverá a salir. Entonces, si alguien está buscando una gestoría, una asesoría, no sé si Dose admite más clientes, pero tú, si a lo mejor no puede recurrir a ti, ¿en qué le dirías que se fijara? ¿Qué red flags ves al momento a lo mejor de buscar un asesor o un gestor? Eh, a ver, una de las cosas es el tiempo que pueda dar una respuesta. Es decir, si tarda más de una semana, mal. ¿Por qué? Sí. Vamos a ver, todas las asesorías o gestorías tenemos una cierta carga de trabajo y sobre todo en algunos periodos, sobre todo en los periodos trimestrales. Pero si ya tarda en responderte para una mera consulta, es muy posible que ya no esté interesado en ti. Otra cosa es después ya esto es un tema personal, el trato que tenga hacia ti. Es decir, ya en el trato por un correo electrónico o por una llamada o mismo presencialmente, ya notas un poco un feeling de si esa persona está interesada en ti o lo que quieres hacer en tu proyecto, o simplemente eres una persona más aquí que llega a final de mes, factura y ya está. Después, yo entiendo que todo el mundo en el sector trabaja honradamente y de forma más o menos eficaz y dentro de sus capacidades. No voy a decir pues estos lo hacen mal o no. Entonces entiendo que casi cualquiera, el trabajo, lo que es el trabajo en sí de contabilidad o fiscalidad, lo va a hacer relativamente igual. Eh, Creo que es más un tema de sensaciones, de que te puede dar, porque al final tú cuando desarrollas un proyecto, emprendes, tú necesitas apoyo, necesitas contar con una persona, no diría un amigo, pero sí una persona de confianza, de que, a ver, le estás dando un proyecto, un bebé, digamos, que tienes una idea para desarrollar y tendrás un millón de dudas y te sentirás muchas veces solo y que haya una persona que te apoye y que sientas ese feeling con esa persona, yo entiendo que es muy importante. Porque después, ya te digo, yo presupongo que casi cualquier persona que se dedique al asesoramiento lo hará medianamente bien o intentar hacerlo bien y yo si veo que hay algo que se me escapa ya le diré, mira, yo esto es algo que no tal, pero conozco a una persona que te puede echar una mano tranquilamente en este tema y entiendo que la gente actuará así. Entonces yo diría más un tema de sensaciones y el tema de la rapidez en la respuesta, claro. Y luego, cuando trabajamos con una asesoría, con una gestoría, ¿hasta qué punto se involucra en nuestro negocio o qué pasa, por ejemplo, si tenemos un problema con Hacienda? A ver,
cómo se involucra, por eso os decía un poco las sensaciones. Depende un poco de la persona con la que estés tratando. Es decir, yo intento, pues si tú vienes con un problema de, oye, viene Hacienda con cualquier otra cosa, o yo trabajaba con otra persona y me encontré con este lío con Hacienda, pues intento siempre enseñar, decirle cómo, en qué situación se encuentra, porque todo el mundo cuando llega una notificación de Hacienda se asusta muchísimo. Entonces, ponerle los pies en el suelo y decirle, mira, esta es la situación en la que nos encontramos. Esto lo hiciste bien o esto lo hiciste mal, esto es peleable o no es peleable. Y entonces, digamos, de clarificar la maraña de ideas que pueda tener esa persona cuando reciba algún tipo de notificación o una inspección de Hacienda. Yo entiendo que, ya os digo, entiendo que el resto de compañeros actuarán igual, porque básicamente tampoco quieres un cliente que esté enfadado y tampoco le vas a echar siempre la culpa a Hacienda. Es decir, tienes que hacer un trabajo activo a la hora de trabajar con Hacienda, porque ellos siempre te van a venir con información que ellos tienen que siempre va a ser parcial o muy reducida, y tú obviamente tienes que decirle, mira, la forma de que actúe es por este motivo, me amparo en esta normativa y luchar hasta donde puedas. Obviamente si la ley te ampara o una interpretación que a lo mejor no existía pero entiendes que es justa, intentar lucharla, claro. Y tanto en estos casos como a nivel general en cuanto al servicio, no sé cuánto tiempo invertís o qué parte de vuestro trabajo se basa en educar al cliente. La mayor parte. A ver, sí, porque casi, así como todo el mundo, lo que os decía, tiene contacto con los impuestos, casi nadie sabe nada de los impuestos. Casi nadie. Lo que le dijo su tío, su primo que hizo no sé qué, El y le cuñado, el suena algo cuñado. por ahí. Claro, es decir, y a veces que tienes razón, porque es una persona pues que tu cuñado, tu tío, tu primo, lo que sea, o tu tío o tu prima, pues tiene cierto conocimiento o ya pasó por todas esas penurias. Entonces requiere mucho formar al cliente, porque esa formación depende de que las cosas se hagan medianamente bien y tus posturas o tu forma de enfrentarte a cualquier comprobación de Hacienda sea más sólida. Pues si hacemos, al principio la gente siempre tiene un montón de dudas. Yo intento de decirles, la principal duda es ¿qué me puede deducir? ¿Qué gastos es deducible aquí? Y siempre que eso lo tenga más o menos claro, que después hay cosas que son interpretables o que Hacienda a lo mejor puede poner algún problema con eso, pero por lo menos que el autónomo o la autónoma tenga claro hasta qué punto se puede deducir cosas para a la hora de enfrentarte a Hacienda, si te comprueban o te investigan, pues ya te digo, partamos de una situación mucho más sólida. Y si tú eso ya lo tienes claro, porque yo me tengo encontrado veces de pues gente que por ahorrarse unos dineros, pues dice, pues voy a hacer yo mis declaraciones, y claro, luego te vienen con el lío, pues y Hacienda normalmente cuando te comprueba o te investiga te da unos plazos muy cortos. Y no, es que me están comprobando el año pasado y claro, me piden aquí los libros registro, es decir, la contabilidad de tal, pero yo tengo aquí las facturas, claro, eso requiere hacer un trabajo de realizar ese libro, cotejar si lo que se dedujo esa persona era deducible o no, un trabajo intensivo que a lo mejor en los 10 días hábiles que te da Hacienda no va a ser suficiente. Entonces, pero si ya tenemos ese trabajo medianamente hecho, esa persona sabe pues mira, yo sé que te pasé estos gastos y yo te dije que los metieras porque, bueno, a lo mejor no tal, voy a correr con el riesgo, pero esa persona ya sabe en qué situación está. O sea, es decir, ya tenemos cierto camino hecho y lo único que sería es realmente pues ver la interpretación que tiene Hacienda sobre gastos o no ingresos que te está imputando, por qué tú los calificaste así o los declaramos así. Os decía, digamos, es una posición más teórica que no práctica de esfuerzo de puntear facturas y todo lo demás. Para mí personalmente, creo que la parte de educación, que es, la necesito toda, pero ya empezaría entre la diferencia entre una gestoría y una asesoría, porque a veces no me queda muy claro, no sé si me puedes despejar esta duda. A ver, las diferencias son pocas. Es decir,
Para una asesoría no se requiere ninguna titulación. Sin embargo, para una gestoría es un colegio profesional que requiere, si mal no recuerdo, creo que ser licenciado en Derecho o ser economista. Y pasar un examen donde una vez que lo pasas te colegias. Los gestores, al contrario que los asesores, tienen convenios con muchas administraciones donde pueden hacer muchos trámites de forma mucho más sencilla, como transmisiones de vehículos, procesos de extranjería, también se dedican bastante, pero el asesor depende de la titulación que tenga, pues si estudió Derecho, si estudió ADE, si estudió Económicas, y el colegio en el que esté o la asociación a la que esté adherida tiene unos convenios o no con determinadas administraciones para hacer trámites. Lo normal es que cualquier colegio profesional, bien sea de abogados, de economistas o al que se dedican a asesoramiento y gestores tengan convenios con casi todas las administraciones tributarias. Entonces, desde un punto de vista fiscal, no hay apenas diferencia en el aspecto de que seguramente te va a hacer el mismo trabajo. Para otras cosas a mayores es posible que no, pero desde un punto de vista de el día a día, es decir, del trámite de la contabilidad o del asesoramiento normal, te pueden hacer más o menos lo mismo. Después, lo que os decía, dependiendo de la asesoría, la titulación que tenga, pues si por ejemplo, si esa persona, como yo estoy licenciada en Derecho, te puede asesorar un poco más en otros trámites legales, más allá del propio fiscal, o si es economista, pues a un estudio mucho más pormenorizado desde un punto de vista económico, analizar la contabilidad financiera de o asesoramiento de fuentes de financiación o cosas así. Vamos, depende un poco de la titulación, pero a lo que es en el día a día de asesoramiento básico, normal, de funcionamiento del día a día o la contabilidad, más o menos podrían decirse que pueden hacer lo mismo. Vale. Y no sé cómo trabajáis vosotros con vuestros clientes, pero no sé si trabajáis con algún software, algún programa, ya sea, o sea, descargado o en la nube y tal, con vuestros clientes para llevar eso, las cuentas bien, digamos. Sí, a ver, no tenemos una herramienta para facilitarle a los clientes, digamos que ellos hagan un poco ese trabajo, es decir, que ellos que vayan mecanizando, digamos, sus ingresos y sus gastos para después nosotros revisarlos. Digamos que vamos un poco a la antigua en ese aspecto, estoy intentando cambiar ese punto, pero ahora mismo estamos en la versión antigua de tráeme o con la mayor periodicidad posible, mándame lo que tengas para ir viendo cómo vas. Pero sí que hay herramientas que estamos intentando implementar. Hay softwares de gestión de autónomos que se pueden enlazar a softwares de gestión de asesorías. Uno de que está trabajando, por ejemplo, una clienta nuestra que lo utiliza ella y me facilita el acceso para ver un poco cómo trabaja y tal, es Kipu, que es bastante interesante. Pero bueno, nosotros en principio no tenemos una herramienta para facilitar al cliente para que haga ese trabajo. Sí que le podemos facilitar herramientas muy básicas pues, de confección de confección de facturas o decirle, por ejemplo, desarrollé un Excel básico para, pues si quieres llevar una contabilidad para autónomos sobre todo que son personas profesionales independientes, pues que tienen a lo mejor, yo que sé, pues imagínate, 20, 30 facturas al trimestre, pues mira, así ya tú ya lo vas viendo el día a día, lo registras aquí, yo te explico cómo se hace y lo puedes ir viendo, incluso lo que vas a pagar o ya te vas haciendo una idea. Pero ahora mismo no tenemos ninguna herramienta directamente conectada con nuestro software para facilitarle ese trabajo al cliente. Entonces hay que ir haciendo deberes ahí porque seguro que os ahorra Sí, muchísimas horas de trabajo. sí, sobre todo si hay una educación previa como os decía, de cosas de, no, mira, esto lo tendríamos que registrar así o así, para después que la revisión sea entre comillas rutinaria. Es decir, el punto bueno que tiene que el autónomo, el emprendedor nos mande las cosas es que nosotros las revisamos y si hay algún error o algún problema, oye, esto no está bien, esta factura está mal, este proveedor está aplicando aquí mal una retención, o esto no lo debes facturar así, o debes hacerlo así. Porque en el momento que tú le das la herramienta al cliente, un poco anda por libre y si
hay que hacerle una educación muy, muy grande para que cualquier cosa, después la supervisión sea más o menos sencilla y no nos escudemos en, no, como lo hacías tú, yo solamente pasaba los datos. Un poco también por eso estamos tardando en implementarlo para ver cómo, porque hay mucha tipología de clientes y gente joven como vosotros, obviamente yo os doy una herramienta, os doy 4 pautas y seguramente las cumpliréis a rajatabla. Y gente, por ejemplo, los ingenieros son muy, sé que son muy de una forma muy determinada y yo si le digo sota caballo y rey, va a ser sota caballo y rey. Les costará entenderlo muchas veces, pero sé que lo van a hacer así. Antes hemos hablado también un poco de conseguir financiación para startups. ¿Tú cuáles crees que son, a lo mejor, si alguien está buscando esa financiación ahora mismo, las mejores vías para conseguir financiación? Uf, esta sí que es una complicada. A ver, financiación pública yo me olvidaría de eso. Es decir, las subvenciones están muy bien, queda muy bien en el periódico, en la administración de no sé qué, pero yo a la gente le digo que no cuente con ese dinero. Que se pidan, pero no cuente con ese dinero. Eh, sí que hay instrumentos que la mayoría de administraciones intentan hacer a través de ciertos institutos de inversión que tienen préstamos financiados donde a lo mejor el tipo de interés no es el de mercado, sino que lo tienes financiado a un tipo de interés más bajo que puede llegar a ser interesante. Sociedades de garantía recíproca, que suele haber mínimo una o dos por cada provincia, que son entidades que se dedican a inversión de actividades con cierto riesgo. Le tienes que presentar un proyecto, tiene que parecerles interesante y obviamente después inversores particulares. Ese es el santo grial, digamos, de esto sería lo interesante, pero claro, eso es lo más complicado de conseguir. Sé que, por ejemplo, no sé si lo harán todas, pero la Cámara de Comercio de Vigo tiene un servicio de asesoramiento donde personas retiradas ya de la actividad industrial o de emprendimiento de económica acompañan a los emprendedores indicándoles dónde poder asesorarse, dónde poder buscar fuentes de financiación. Sé que la Cámara de Comercio de Vigo lo hacía, entiendo que será un programa que estará en el resto de cámaras de comercio. Esa herramienta un poco anticuada que parece que vas allí vas a ver barcos haciendo barcos en madera, pero alguna herramienta que puedas llegar a utilizar y sobre todo a la gente le diría que para petar en todas las puertas, es decir, intentar ver no, hay gente que la primera fuente de financiación que se le ocurre es su propio banco. Es decir, el banco, yo llevo trabajando toda la vida con mi banco. Bueno, pero esto es un mercado y cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes y entonces intenta buscar lo máximo posible. Y lo de las sociedades de garantía de época lo repito porque casi nadie sabe ni que existen y suele ser una fuente de financiación interesante. Cuando hablamos, hay algo que va a sonar también has dicho el Santo Grial, ¿no? Las empresas y la planificación fiscal a largo plazo. ¿Tú crees que esto se hace? ¿Crees que hay No. alguna buena estrategia para hacer esta planificación? No. A ver, sí, las empresas grandes sí, porque ya tienen organismos dentro de su empresa donde entiendo que querrán hacer esa labor, básicamente porque a la persona que está al frente le pagarán por ese trabajo. Pero lo que es el emprendedor puro y duro que está empezando, no, porque se preocupa del día a día, es decir, de cómo voy a pagar la factura de este colaborador o lo que sea. Sí que es pertinente porque casi cualquier beneficio fiscal que tú puedas obtener requiere cumplir una serie de requisitos que, por regla general, te requieren un plazo de cumplirlos. Pues que que tengas un crecimiento de plantilla durante X años o que destines un activo a esta actividad durante tanto tiempo. Entonces sí que es necesario y sobre todo también descansa esa labor también un poco nosotros, los asesores o gestores, de decirle, mira, veo por dónde intentas ir, veo lo que intentas hacer, pero hay que tener en cuenta estos requisitos, estos factores, esta implicación que puede tener en tu actividad de aquí a 2, 3 años, para que lo tengas en cuenta. Eso también es una labor que tiene que salir de nosotros porque
yo ahora mismo una persona empieza, le doy pinceladas y le hago una formación, pero para funcionar, para empezar a caminar. Ya no estamos hablando de caminar, estamos hablando de hacer actividades mucho más complejas y entonces, si yo ya veo por dónde intentas ir, decirte, pues es mejor a lo mejor pillar este camino o un camino entre medias o si vas por aquí, esto es el resultado fiscal previsible o que nos pueda esperar. Pero ya te digo, la gente no van al día a día, a no ser que esté en una situación holgada de, pues, pues casualidades he conseguido una fuente de financiación interesante que me da un plazo de desarrollo de bastante amplio, entonces me puedo sentar un día y ver las cosas y analizarlas a medio o largo plazo. Y no sé si tienes en mente más o menos cuáles son los principales errores de las pymes españolas en materia tributaria, sobre todo en cuanto a las que empiezan. Vamos a ver, casi siempre el error principal es los gastos, es decir, porque sobre todo educar desde un punto de vista fiscal qué es un gasto. Es decir, porque tú entiendes un gasto cualquier desembolso de dinero que tú hagas. Y cuando no es así. Hay cosas que, pues, según la naturaleza que tengas, pues es simplemente un movimiento de dinero que no te computa como un gasto. Y entonces, la gestión de tesorería es primordial, porque al principio siempre vas a estar más o menos en la cuerda floja y contar con tesorería suficiente con cash suficiente para hacer frente a tus pagos y a los pagos de Hacienda es primordial. Otro de los errores es el tema del IVA. Es decir, la gente muchas veces aplaza IVAs, es decir, llega el día del IVA, sale tanto a pagar del IVA. Bueno, pues lo aplazamos. En concatena aplazamientos de IVA y a lo mejor llega el IVA del cuarto trimestre de 2023 y está pagando aún el de 2021. O sea, es decir, ese es un error muy grave y que intentamos que la gente que no lo cometa porque es que cada 3 meses vas a tener que volver a la dinámica y si tienes una actividad donde tu principal fuente de ingresos eres tú, un conocimiento o un servicio, tus gastos serán mínimos. Será pues el alquiler de un local si lo tienes, el pago de cualquier de proveedor de servicios. Entonces, lo normal es que tengas un IVA a pagar y tienes que contar con ese IVA, no es tuyo. Puedes pasar pues en un momento que necesites hacer una inversión fuerte, pues contar con ese dinero que sabías que era para pagar el IVA, pues ahora mismo y una forma transitoria aplazar un IVA, pero si empiezas una dinámica de aplazar IVAs trimestralmente, entras en una rueda que es muy difícil llegar a salir. Y hablando de errores, ¿ves muchas sanciones habitualmente? No, a ver, no sanciones que digas tú, ostras, me está fastidiando mi actividad. Lo más común, las sanciones más comunes son sanciones pequeñitas, de errores formales, pues pues se presentó esto fuera de tiempo o hubo que hacer una complementaria y me ponen un recargo, es decir, ese tipo de cositas. Sanciones de yo te hago una comprobación una inspección lo tienes todo mal o casi todo mal o muchas cosas mal y entonces en vez de pagar X tenías que haber pagado X más 1000 o 3000 o lo que sea, no es tan común porque la actividad inspectora o comprobación de Hacienda no es, pese a que tienen unas herramientas enormes, es imposible que comprueben, investiguen o inspeccionen a todo el mundo. Entonces, y la mayor parte de las veces intentas hacer las cosas bien y muchos trámites se quedan en nada. Es decir, pues Hacienda te requiere información para ver que todo esté correcto, ven que todo está correcto y acaba ahí. Y muchas veces, lo que te digo, si la educación que le das al cliente hace que llega más o menos el camino o la interpretación más normal más habitual de la norma o la que Hacienda interpreta o los tribunales interpreta que es la correcta, si sigues ese camino, a lo mejor pues 2, 3 errores te pueden hacer, pues en vez de pagar, pues tienes que pagar un poquillo más, como las sanciones por regla general van en base a lo que he dejado de ingresar, pues si lo dejado de ingresar es una cantidad pequeña, la sanción será pequeña. Ya te digo, lo normal suelen ser sanciones de pequeños errores formales, que son sanciones que pueden ser como mucho de 75 euros, 150 euros, una cosa así.
Y no sé si tienes un porcentaje en mente, pero no sé si nos podrías decir cuántas se pueden recurrir normalmente. Las gordas, yo le digo a la gente, a ver, sí, a ver, la situación depende de cada uno. Pero las gordas me refiero a una gorda si yo te hago una comprobación, una inspección y interpreto que muchos de tus gastos o dejaste de declarar ciertos ingresos y entonces te pasan una liquidación provisional con un importe muy elevado, que eso entraña una sanción muy elevada. Ahí, dependiendo de la situación, es posible recurrirle y ganar, porque una sanción no, por regla general, Hacienda la impone como un automatismo. Es decir, se dan estos presupuestos, encajan dentro de la ley, esto es una sanción. Pero las sanciones requieren que haya un elemento subjetivo que es la culpabilidad. Es decir, que yo sepa que eso está mal, que actúe así a conciencia y por eso lo hice. Pero si tú te amparas en una interpretación justa de la norma o en una interpretación que tienen los tribunales de la norma, o ya te digo, o que no hay ninguna interpretación porque es algo nuevo, pero que es una interpretación justa y válida, el concepto de culpabilidad se difumina ahí un poco. Y entonces muchas de las sanciones que se recurren y se ganan en recursos es por la falta de esa culpabilidad, de ese elemento subjetivo de la sanción. Obviamente las sanciones así pequeñitas, de formales, como son un importe tan pequeño, lo normal es no recurrirlas porque es más el coste de recurrirlas, de hacer el trámite, porque a lo mejor yo no te cobro, pues si lo hace otra persona te lo va a cobrar, a lo mejor es más alto el honorario del que te lo va a hacer que de la propia sanción. Y dices, mira, pago 75 euros y así me olvido de este tema. Pero si son sanciones gordas de, pues ya te digo, pues 2.000, 3.000, 4.000 o más dinero, sería bueno verlo adecuadamente para ver si, al margen de, obviamente, si lo que se dice allí, si estás de acuerdo con ese, al margen de la culpabilidad, me refiero, con los hechos que está relatando la exposición de la sanción. Porque a lo mejor es una interpretación que hace Hacienda de que tú actuaste de X forma, es decir, y a lo mejor no es así. Te puedes amparar en cualquier elemento de prueba para demostrar que no es así. Y después lo que te digo, el tema de la culpabilidad, que es muy importante y muy relevante en las sanciones. Se habla mucho también, ¿no? Cuando preguntamos por el clima fiscal emprendedor en España, todo el mundo dice que España no es el país por bandera para emprender. No sé si tú tienes algunas ideas de a lo mejor qué debería cambiar el gobierno para promover la creación de empresas. Si nos escucha alguien ahí que esté aburrido con el iPhone en el Parlamento, pues... A ver, lo normal es que si escucháis a cualquier político, siempre intentan decir, no, vamos a hacer para que se constituya una sociedad en un día. Yo creo que a nadie le interesa constituir. Lo normal es que casos muy excepcionales, pero se focalizan en la rapidez de algunas cosas que a lo mejor a un emprendedor no le interesa, porque si es un proyecto importante, te tomas tu tiempo y vas paso a paso y no quieres tropezar en ningún punto y te da igual un día o dos y aparte se puede constituir una sociedad en un poquito tiempo desde hace varios años. Pero la carga burocrática que requiere emprender es muy alta. Es decir, ya simplemente ser autónomo y llevar tus obligaciones al día requiere un trabajo que a lo mejor tú no tienes y tienes que contratar ese servicio a una persona como yo o como cualquier otra y a lo mejor tu actividad pues es muy sencilla o incluso eres una persona interesada que lee y que dices yo soy capaz de llevar esto y tal es decir, se está llegando a un punto de una burocratización y de un que te dificulta el trabajo del día a día. Porque lo normal es que tú teniendo una actividad pienses en pues cómo puedo enfocar el desarrollo de mi aplicación o cómo puedo buscar clientes o cómo puedo buscar fuentes de financiación. Eso es lo que te tendría que preocupar y no de tengo que tenerlo todo al día, no sé qué. La burocratización es muy grande y después obviamente el tema de la tributación no diré que sea injusta, pero sí que casi todos los posibles beneficios fiscales interesantes, un autónomo o una startup o una empresa normal pequeña no las va, porque tú miras la ley del impuesto a sociedades, por ejemplo, las deducciones son todas que
casi nadie va a encajar ahí, porque son deducciones sobre temas de pues, cinematográficos, de I+D, que bueno, depende de la startup podría encajar ahí, pero o de mantenimiento, de creación de empleo, y dices, es que es muy complicado empezando que te puedes acoger ahí y tú vas a ir allí y tu resultado, ingresos menos gastos, va a ir al 15 o al 23 o al 25 que te toque y ahí poco vas a poder rascar. Entonces digamos que hay una asimetría de que una empresa gigante como pueda ser Zara o quien sea vaya a tributar lo mismo que tú y le requieran muchas veces casi tanta burocracia como a ti. Eso es, claro, cuando Zara puede tener 20 despachos que trabajan para ello o un departamento dentro que realiza todas esas actividades. Ya te digo, y sin contar con el tema de la propia tributación, que desde siempre bueno, no sé si en algún momento hubo algún tipo de subjetividad a la hora del tipo de sociedades, a lo mejor hace muchos años, pero desde que yo lo empecé a estudiar, el impuesto de sociedades siempre era tipo fijo, con algunas excepciones como entidades bancarias y cosas así, o algunas que casi no tributan como fundaciones o asociaciones, pero lo normal es que el más pequeño y el más grande tribute lo mismo. Cuando en fin, depende del concepto que tú tengas de justicia o mismo de progresividad que establece la Constitución, pues te puede decir, pues no estoy yo muy de acuerdo con este criterio. ¿Y crees que se puede ser sostenible y rentable o es más difícil? ¿A qué te refieres con sostenibilidad es decir, mantenerte en el tiempo realizando la actividad, te refieres? Sí, sí, sí. A ver, es más fácil ser rentable, por un simple motivo. Dependiendo de la actividad que tú realices, ser rentable lo puedes conseguir en muy poco tiempo. Es decir, si tú prestas un servicio, pues si tú eres un programador y empiezas a trabajar desde cero, ya sin hablar de un desarrollo amplio de un proyecto a largo plazo, sino de pues, que trabajas algún tipo de plataformas de subcontratación de profesionales, puedes obtener una rentabilidad muy rápida, porque tus gastos apenas serán mínimos de pues tu luz y tu internet de tu casa y listo. La rentabilidad, te digo, puede ser muy sencilla si dependiendo de las características de tu actividad. La sostenibilidad sí que es más complicado, porque el mantenimiento de clientes que puedas tener o si es un proyecto a largo plazo, que tengas financiación suficiente, eso sí puede ser un problema. La sostenibilidad, es decir, que tú puedas esta actividad o ese proyecto finalizarlo, llevarlo a cabo durante el tiempo, eso sí que es lo complicado. Porque ya te digo, la rentabilidad es fácil, la sostenibilidad requiere escalar el proceso o la actividad muchas veces, porque tú llega a un punto que si eres tú solo, solo puedes llegar hasta un punto, porque el día tiene 24 horas y no vas a poder trabajar más. Entonces, si necesitas expandirte más, esa sostenibilidad se va a tambalear un poquito, porque ya vas a afrontar unos nuevos gastos, problemas con los clientes puedes tener, es que no tengas suficientes clientes. Entonces, yo creo que el principal problema es la sostenibilidad. Aquí tengo una pregunta, se habla mucho, siempre se escucha. La mayoría de empresas no duran más de X años. En tu experiencia, ¿cuál es el impasse en el que yo puedo decir, vale, tengo una empresa sostenible? Uf, a ver, depende de la actividad. Ya te digo, depende de la actividad. Pero si en un año y medio o dos eso no... me refiero a una actividad donde tengas una serie de gastos periódicos, por ejemplo, una actividad de compra-venta, pues yo compro, transformo y vendo, ¿sabes? Porque ahí sí vas a tener una serie de gastos fijos y variables de la propia actividad que desarrollas, que si eso no llegas al punto en el que es rentable durante un año o 2 años, eso seguramente es complicado que vaya adelante. Si eres una actividad donde prestas un servicio, meramente un servicio, eres tú el que hace si a los pocos meses eso no da dinero,
es mejor que busques otra alternativa. A lo mejor es porque no valoras bien los servicios y entonces realmente estás trabajando a un precio inferior al de mercado, o realmente no estás captando de clientes. Porque ya te digo, depende de las características un poco de la actividad que desarrolles. Y antes hemos hablado de ayudas para startups, para personas que empiezan. Has dicho que dependen mucho porque hay comunidades y tal, ¿no? Hay que ver. No sé si tienes algunas ayudas en mente para emprendedores, o dónde nos podemos informar directamente. No sé si hay organismos y tal que nos Sí, pueden ayudar. sí. A ver, yo te podría decir, por ejemplo, las que hay en Galicia, que son las que un poco estoy focalizado, que hay una serie de, mm, de subvenciones para inicio de actividad, donde no tienes que haber estado dado de alta como autónomo o haber constituido una sociedad previamente. Y esas son, ya te digo, son recurrentes, son casi todos los años. Y por lo que estuve viendo, muchas comunidades son similares. Sé que, por ejemplo, Andalucía tiene una muy similar, que la verdad que se la solicita hace poquito a un cliente y es bastante dinero, son 10.000 euros, que para un comienzo está muy bien. Eh, la Comunidad de Madrid sé que tiene una que te bonifican la cuota de autónomos, y después tiene un beneficio fiscal en tu declaración de la renta, que es una deducción de hasta 1.000 euros en tu declaración de la renta, si iniciaste una actividad económica ese año. Lo mejor para informarte es ir a la Consejería de Empleo de tu comunidad autónoma, o al instituto que tenga allí de promoción económica o algo similar, porque casi siempre son muy similares, pero sobre todo Consejería de Empleo, porque ahí las principales seguramente te lo van a decir ahí. Las principales me refiero a: estoy iniciando una actividad y hay unas subvenciones para inicio de actividad, porque no suelen discriminar ningún tipo de actividad. Después, si ya eh, eh, algunas muy determinadas de algún tipo de actividad. Sé que, por ejemplo, las asociaciones de empresarios de los sectores suelen estar un poco al día, pero claro, esto de forma genérica. Habrá algunas que trabajen más, otras menos, y obviamente esas también te pedirán una cuota por estar inscrito, y es algo a valorar. Pero yo si no voy a una asesoría o una gestoría a informarme, yo iría a la Consejería de Empleo que tenga mi comunidad autónoma, que lleve ese ramo. Aquí me he guardado una pregunta para el final, para startuperos, que es algo que se ve mucho, ¿no? Que las startups pagan a sus empleados con opciones sobre acciones. No sé qué opinas, si crees que es una buena estrategia desde el punto de vista fiscal o no. Sí. A ver, ya desde un punto de vista laboral es interesante porque incentivas un poco que la gente se vincula al proyecto, y desde un punto de vista fiscal también. Por ejemplo, desde un punto de vista fiscal, las entregas de acciones a los trabajadores se califica como en su renta, como una renta en especie, pero no tributa si esa entrega de participaciones no supera ciertos límites, y esa persona, pues, creo recordar ahora que eran 12.000 euros, una cosa así, en la valoración de esas participaciones o opciones o acciones que se le entrega un año. Entonces, claro, esa persona recibe ese rendimiento, no va a tributar por eso, y consigues cierto incentivo a que esa persona se vincule más al proyecto. Y también ahora sé que el gobierno hizo algunas modificaciones en la ley del IRPF y del impuesto de sociedades para incentivar que las empresas también realicen planes de pensiones o hagan aportaciones a planes de pensiones de trabajadores, para que sea más atractivo a esas empresas y a esos trabajadores. Para la empresa que sea un gasto, incluso hay deducciones a día de hoy para ese tipo de gasto, al margen de que sea un gasto, pueda computar como un gasto en el impuesto de sociedades. Existen deducciones para la sociedad, y después para el que lo recibe, para el trabajador, reduce su base imponible. Es decir, pues si sumando todas las rentas que tiene durante el año suma 20.000 y hay una aportación de 1.000 euros, esos 1.000 euros se restan sobre esos ingresos a la hora de calcular el impuesto. Es decir, si está incentivando ahí, entiendo que para compensar seguramente, o para mitigar los problemas que pueda tener la seguridad social en el futuro, pero sí, es decir, sobre todo, ahora mismo esas dos cosas están incentivadas, y algunas más, pero
lo analizaría también desde la perspectiva, si interesa, laboralmente diría no, en el ambiente de la empresa que haya esa serie de incentivos más que desde fiscal, porque fiscal vas a tener el beneficio. Entonces, sí que es interesante, sí. Aquí, bueno, has abierto y dicho algo que yo creo de forma fehaciente. ¿Tú crees que cómo estarán las pensiones en 20 o 30 años? Tú que controlas más de la materia tributaria. A ver, es complicado, ¿eh? A ver, yo soy un firme defensor del sistema de pensiones, pero hay un problema y hay mucha gente cobrando y no tanta gente pagando. O lo que se paga, de hecho, es deficitaria desde hace más de 10 años la seguridad social. Entonces es un problema, es un problema. Y la gente siempre se escuda en que en cualquier momento pues no es necesario que las prestaciones de la seguridad social se paguen solo con las aportaciones de las cuotas de seguridad social, sino con impuestos. Pero claro, eso lo estaremos desviando de cualquier otra inversión que pueda hacer el Estado, pues yo sé, en autovías, autovías, hospitales o lo que sea. Entonces, es un problema gordo. Y es de complicada solución. Es de complicada solución porque eh, mientras, mientras haya un ratio de personas trabajando tan pequeño, va a ser complicado que sea sostenible a largo plazo. Pues, Ricardo, la verdad es que ha sido una conversación en la que nos has educado muchísimo. Antes que comentábamos que sueles educar a clientes, pero por concluir, por cerrarlo, si tuvieras que dar un solo consejo a la hora de gestionar una empresa, ¿cuál sería? Uf, pues así que es complicada. Eh, pues no sabría decirte. y eso que yo administro mi propia empresa. Pues no sabría decirte, no sabría decirte. Pues fórmate. Es decir, fórmate sobre fiscalidad, legalidad de tu actividad, porque eso te va a evitar muchos problemas. Te va a evitar muchos problemas. Fórmate, bien sea tú mismo de que compras libros o atiendes a cursos o que una persona experta te dé su consejo o su formación, porque eso te va a evitar, porque de tu campo tú ya vas a saber. De tu campo pues si eres ingeniero industrial, tú ya sabes de tu campo. Si eres ingeniero de telecomunicaciones, también sabes de tu campo. Pero en el momento que empiezas una actividad, es un campo totalmente nuevo para ti y decir, no, yo lo dejo todo en manos de mis asesores. Sí, está bien que confíes en tus asesores, pero esa persona también te va a decir, oye, ocurre esto y lo otro, y si tú no sabes lo que te está diciendo, estás totalmente a ciegas. No es que confíes, es que está dirigiendo esa persona a tu negocio por ti. Entonces, fórmate y sé que no le va a gustar a la gente porque la fiscalidad, la legalidad es algo horrendo, yo lo sé, a mí es algo que me apasiona, pero yo entiendo que a la gente no mucha gente viene aquí, yo es que los números, yo es que soy de letras, yo es que los números no me gustan o tal, pero es la supervivencia de tu negocio, es la supervivencia de tu negocio y saber pues por qué se hacen las cosas. Es decir, pues rómpele la cabeza a tu asesor o a mí o a quien sea o a tu gestor y esto porque es así, y esto porque es así. Y el IVA entonces cómo es y por qué. Básicamente para tener una visión de lo que estás haciendo. Porque es una parte, a lo mejor no es tal como está organizado el sistema, es a lo mejor el 50% del tiempo que vayas a destinar, lo vas a destinar a eso, a dirigir tu propio negocio y a saber por dónde vas. Y como no sepas la fiscalidad, o más o menos un poco, o la legalidad que envuelve tu actividad, mal vas a ir. Pues la verdad es que creo que después de esta pregunta has dejado claro un poco la gente que nos haya escuchado todo lo que tiene que hacer para iniciar su negocio, incluso los que están... Hay gente que lleva 10 años con el negocio y sigue perdida con este Sí, tema, sí. que se forme esa gente también. Entonces, bueno, nos gustaría saber también dónde pueden encontrarte, si la gente quiere comunicar contigo, por dónde te pueden contactar. Pues por internet buscas Dous Asesoría, ahí hay una página de contacto en Google o en nuestra página web y intentaremos responder lo más rápido posible para concertar una cita telefónica, videollamada o presencial, que por suerte tenemos clientes de todas partes de España, en Valencia, en Madrid, en Andalucía,
o mismo en Galicia, pero fuera de nuestro alcance en el día a día de poder estar cara a cara. O sea que en eso no va a haber ningún inconveniente por nuestra parte. Entonces, si algún día quiero cambiar de gestor, puedo llamarte sin Sí, problema o sí. mandarte un mail. Sin problemas, sin problema. Si ves que tardo mucho en responderte, como decía, piensa, a lo mejor no está interesado. Pues dejaremos la forma de contacto y tu página web en las notas del programa en podcastnegrodelemprendedor.com. Y ya sabéis que a nosotros también nos podéis contactar. No prometemos responder tan pronto, tan rápido como Ricardo, pero algún día responderemos. Y también nos podéis encontrar y seguir en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, iVoox, Pocket Cast, donde queráis encontrarnos, y dejarnos comentarios, las estrellitas, puntuarnos, lo que queráis. Y aprovechamos también para recordar a nuestro patrocinador, a Rayola Networks, que ellos sí que responden muy rápido, normalmente menos de 24 horas, es una pasada eso. Y nada, de verdad, Ricardo, muchas gracias por venir, por todo lo que nos has contado, que creo que va a ser un episodio muy enriquecedor, porque de este tema se habla muy poco y normalmente suele hablar gente no experta en la materia también, que al final siempre cometes alguna cuñadez y creo que has sentado aquí un poco las bases. Pues muchas gracias por haberme invitado, encantado de estar aquí y cuando necesitéis cualquier otra cosa a lo mejor más específica podéis contar conmigo, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias y un abrazo a todos. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.